Buen día, el tema que hoy vamos a desarrollar son uniones celulares y matriz extracelular. Los saluda la doctora Leslie Estrada. Vamos a hacer una pequeña introducción. Cuando nosotros hablamos de adhesión intercelular y la de células con componentes de la matriz extracelular, son fenómenos que tienen un papel muy importante en la organización general de los seres vivos multicelulares, porque esto nos permite la organización no solo de células con células, de células con la parte externa que las rodea, cómo interactúan entre ellas, formando órganos, formando tejidos, formando sistemas muy organizados, como dicen, porque están organizados por muchas células. La integridad y organización, como dije, de los diversos tejidos y órganos de un individuo depende de esta adecuada interacción entre los elementos que la componen, o sea, entre las células, entre ellas y con la parte externa, que es la matriz extracelular. La embriogénesis es la unión entre células del mismo tejido que está en formación. La remodelación de tejidos, también la cicatrización y la migración de células dependen de moléculas que se expresan en la membrana celular y que permiten la adhesión de manera reversible y selectiva. Existen diversos tejidos. Está el tejido epitelial, que entre sus funciones es de recubrimiento y está fijo a una lámina basal. También el tejido conectivo, que como vamos a ver es el más abundante, conecta y protege a otros tejidos también. Es el principal productor de lo que conocemos como matriz extracelular. Y entre otros también podemos poner el tejido muscular, el tejido nervioso, y existen una diversidad de tejidos más. Empezaremos hablando de lo que es la matriz extracelular. La matriz extracelular es una red de materiales extracelulares, esto es importante, es una mezcla amorfa de proteínas que son secretadas y también polisacáridos. Está rellena espacios entre células, o sea, está afuera de las células, entre las células, une las células y permite la formación de tejidos. Entre sus funciones está que da soporte estructural, mantiene la polaridad de células epiteliales, también define vías de migración celular, separa tejidos adyacentes, puede formar compartimientos, es una barrera de paso de macromoléculas. También las células formadoras de esta matriz extracelular es las que conforman el tejido conectivo. Entre los importantes están los fibroblastos. Aquí tenemos un ejemplo de matriz extracelular. Tenemos tejido epitelial, si se dan cuenta, que está adherido a una lámina basal. Identificamos en las dos imágenes, tanto de la izquierda como de la derecha, la lámina basal, y lo que está abajo, lo que da estructura y soporte, es lo que conocemos como matriz extracelular, lo que está fuera de la célula. Si vemos las numeraciones en la imagen de la izquierda, tenemos el número 1, que son los glucosaminoglucanos, número 2 está el colágeno, número 3 elastina, células del tejido conectivo como mastocitos, esos son los número 4, células de defensa, número 5, fibrocitos, número 6, axones terminales, que serían células nerviosas como número 7, y células del parénquima número 10, membrana basal, la identificamos como el número 9, que era que les decía, la lámina basal, que da soporte a las células epiteliales, y el número 6, que serían fibrocitos. Aquí también tenemos una imagen de una célula, sería la que está en color amarillo con su núcleo naranja, y la otra célula igual, ¿verdad? Amarillo con su núcleo naranja. Entonces tenemos dos células, y cómo está lo que está fuera de las células rodea las células y une las células es la matriz extracelular. Y aquí podemos ver entre la matriz los diferentes componentes, como las fibras de colágeno, que son la principal proteína que la constituye, fibras elásticas. También podemos saber glucosaminoglucanos y proteoglucanos cuando ya tienen proteínas, y glucoproteínas, que estas son, si se dan cuenta, está
unidas a la membrana, porque son las que interactúan también célula matriz, como ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo también de las principales componentes de la matriz extracelular. Vamos a identificar la membrana celular acá con la bicapa de lípidos y con proteínas que conocemos como integrinas, que son proteínas, aquí están identificadas de color morado, están en dímeros, en parejas, y que son transmembranales. Si se dan cuenta, ellas van a interactuar con componentes de la matriz extracelular. Entonces, ejemplos de la matriz extracelular, dijimos, número 1 está identificado como la colágena, número 2 como fibronectina, número 3 laminina y número 4 los glucosaminoglucanos, que cuando están adheridos a alguna proteína pues toman el nombre de proteoglucanos. Entonces mencionamos que los componentes moleculares de la matriz extracelular, uno de los principales es la colágena. Esta es una proteína fibrosa, es la más abundante. Hay cerca de 20 tipos de colágeno. Son hélices formadas por 3 cadenas polipeptídicas. También está un gel formado a partir de polisacáridos. Los principales son los glucosaminoglucanos, que como he mencionado, cuando se unen a proteínas forman lo que son los proteoglucanos. Otras proteínas también que pueden estar presentes y que se denominan proteínas de adhesión porque unen a componentes de matriz entre sí y también con las células. Está ejemplo, la fibronectina, laminina, elastina, que es muy importante en el pulmón, y el fibrinógeno. Para empezar a hablar del colágeno, pues dijimos que es la más abundante, está sintetizado por los fibroblastos, se presenta en fibras y haces de fibras, como la vemos en las imágenes, se organiza en unidades moleculares llamadas tropocolágeno cuando se acaba de sintetizar. El colágeno tipo 1 es el que se encuentra en la dermis, que es en la piel, una capa de la piel en 70% de lo que denominamos piel es colágeno, o sea, mucha cantidad es colágeno lo que se encuentra en este tejido. Las fibrillas de colágeno colaboran también en la formación de un continuo estructural, uniendo entre sí grupos de células para formar lo que es el tejido. En las láminas basales también podemos encontrar colágeno tipo 4. Aquí en la imagen podemos ver ejemplo también de una célula epitelial, si se dan cuenta, y cómo acá hacia abajo va a tener contacto con la matriz extracelular, primero con la lámina basal, que es el cimiento que la sostiene, y si damos cuenta, aquí pueden haber también varios tipos de colágeno, y está el tipo 4 específicamente, que es el que estructura la lámina basal, y abajo ya en la matriz extracelular podemos ver otra diversidad de tipos de colágeno, miren, como tipo 7, tipo 3. ¿Sí? Las colágenos tipo 4 en este caso pueden formar placas de anclaje, las tipo 7 fibrillas de anclaje, y las colágeno tipo 3 fibras reticulares, pero todas con funciones distintas en la matriz, el que le dan soporte y estructura a la misma. Aquí nuevamente, lo importante es identificar lo que es un epitelio, células epiteliales que son de superficie, que están adheridas a una lámina basal, que esta lámina basal es como el cimiento que tiene tipo colágeno 4, hablamos, ¿verdad? Y también hacia abajo está la matriz extracelular que está conformada por varios otros tipos de colágeno, ¿verdad? Aquí esta imagen nos ayuda a identificar un fibroblasto. Miren, tiene su núcleo con todos sus organelos, y este nos resume un poco cómo es el proceso de síntesis de la colágena. Podemos verlo detallado acá desde el retículo endoplásmico rugoso, que están acá los ribosomas adheridos a la membrana. Esto es importante, lo acaban de visualizar ustedes todo el proceso de síntesis en el caso integrador que acabamos de ver, y está el paso a paso de cómo se sintetiza en esta célula, cómo se expresa la síntesis de la misma desde el paso número 1. Aquí tenemos el ingreso de aminoácidos desde la circulación sanguínea.
Los principales son glicina, prolina y lisina, ¿verdad? De ahí está la formación del ARN mensajero para cada tipo de alfa cadena pro-colágena. De ahí está la síntesis de largos polipéptidos o cadenas alfa de precolágeno con extrapolipéptidos terminales. Algunas enzimas también van a hidrolizar algunos residuos de prolina y lisina. Todo esto está pasando en el retículo endoplásmico. Moléculas de galactosa y glucosa se unen a residuos de hidroxilisina, glucosilación, esto es en retículo endoplásmico rugoso. De ahí también en retículo se alinean 3 moléculas de procolágeno entre sí y se ensamblan para formar una configuración helicoidal apretada conocida como molécula de procolágeno. De ahí en el paso 6 está el transporte del procolágeno al aparato de Golgi. Ahí se van a adicionar hidratos de carbono y se van a formar las vesículas secretoras con colágeno. Se secretan las vesículas y de ahí viene la 7, que es la liberación de moléculas de procolágeno al medio extracelular. Los extrapolipéptidos terminales son removidos por procolágeno peptidasas, transformando el procolágeno en tropocolágeno. Y de ahí la etapa 8, las moléculas de tropocolágeno recién formadas se agregan de manera espontánea para formar fibras de colágeno. Y por último, pues la agregación de las fibrillas de colágeno para formar las fibras de colágeno como tal que están presentes ya en la matriz extracelular. De ahí vamos a hablar de los glucosaminoglucanos o glicosaminoglucanos y proteoglucanos. Los glicosaminoglucanos, como sabemos, son polisacáridos, o sea, hidratos de carbono, azúcares, pero que son complejos. Entre los más encontrados en la sustancia intercelular podemos mencionar el ácido hialurónico, que es el que tenemos aquí también en la imagen. Es el de mayor tamaño y no se encuentra sulfatado, esa es una característica. Está también el condroitin-sulfato, el dermatan-sulfato, el heparan-sulfato y el queratan-sulfato. Estos glucosaminoglucanos o glicosaminoglucanos al combinarse con proteínas van a formar lo que son los proteoglucanos. También reciben el nombre antes como mucopolisacáridos. Aquí en la imagen tenemos una proteína, miren que está adherido a glicosaminoglucanos, o sea la imagen realmente es un proteoglucano. Aquí tenemos estructuras químicas de diferentes glicosaminoglucanos. Los glicosaminoglucanos son moléculas muy ácidas con numerosas cargas negativas que atraen grandes cantidades de ion sodio, por lo tanto también atraen el agua, lo cual aumenta la turgencia de la matriz, ¿sí? De la matriz extracelular. Son los responsables de que la dermis en la piel posea una masa gelatinosa que tiene gran capacidad de hidratación. Tienen gran influencia en la turgencia y tirantez de la piel. Está el hialurónico, el dermatan-sulfato, el condroitin-sulfato, queratan-sulfato, el heparina o heparan-sulfato, perdón. Entonces, ya como proteoglucanos, la función depende del glicosaminoglucano que lo estructura. Recuérdense que ellos dan hidratación, dan también resistencia a presiones mecánicas, también funciones lubricantes, afectan a la diferenciación, la movilidad y la fisiología de la célula. Su acción mecánica es esencial en cartílagos y en articulaciones, además son puntos de anclaje de las células de la matriz extracelular que la rodea, bien por su acción directa por ser moléculas integrales de la membrana plasmática, ya sea porque forman uniones con fosfolípidos de la membrana o porque son reconocidos por proteínas de adhesión que están presentes en las membranas plasmáticas, como ejemplo que son las integrinas. De ahí también mencionamos otra proteína importante de la matriz extracelular que es la elastina. Estas también son sintetizadas por fibroblastos, también pueden ser sintetizadas por células condrocitos y por fibras musculares lisas. La elastina posee una estructura enrollada, como la vemos en la imagen de arriba, aleatoria. En su estado relajado se puede estirar, por eso después vuelve a adoptar su posición enrollada aleatoria cuando se relaja, ¿verdad? Entonces puede estar de una manera estirada y relajada y eso le da la característica de la elasticidad y por eso se llama pues elastina. Las diferentes moléculas de elastina se estiran o se relajan en conjunto. Además se pueden organizar formando fibras o láminas, como vemos en la imagen de abajo. La gran deformabilidad y elasticidad de los tejidos son debidas a la elastina y esto es muy importante en los pulmones que se
se inflan, digamos, se insuflan cuando llenan de aire y vuelven, eso estira, y cuando sale el aire, exhalamos, se relaja, ¿verdad? Una vez sintetizada por las células del tejido conjuntivo, se unen al colágeno y a otros componentes de sustancias intercelulares. La fibronectina es otra proteína importante de la matriz extracelular, es la principal proteína de adhesión, es una glicoproteína. Si vemos en la imagen, es dimérica, está constituida por dos cadenas polipeptídicas que se disponen en la matriz como una red de fibras mediante puentes disulfuro. Si se dan cuenta, acá abajo están unidas por puentes disulfuro. Interviene estableciendo cables, ¿verdad?, que utilizan las células cuando éstas migran a través de la matriz extracelular. Además, es la principal proteína de unión entre células y fibras de colágeno. Otra importante proteína de la matriz extracelular es la laminina. Es una glicoproteína filamentosa, es abundante en las láminas basales de las matrices extracelulares embrionarias. Esto es importante. Están íntimamente asociadas a otra proteína denominada entactina o nidógeno, con la cual forma redes entrecruzadas junto con el colágeno tipo 4 en la lámina basal. Ahora vamos a hablar de las proteínas o moléculas de adhesión celular, llamadas CAM, moléculas de adhesión celular, ¿sí? Son múltiples y se han clasificado en diversos grupos de acuerdo a semejanzas estructurales y funcionales. Estos grupos son denominadas familias o superfamilias, dependiendo de cuán estrecha sea la similitud entre los diversos miembros de un grupo en particular. Entonces, entre las moléculas de adhesión celular, las conocidas como CAM, están las familias de las selectinas, como número 1, número 2, la familia de las integrinas, y ahí vamos a ver que ellas forman adhesiones focales y hemidesmosomas, las familias o superfamilias, perdón, de las inmunoglobulinas, denominadas IG, las caderinas, que ellas pueden formar uniones adherentes y desmosomas, estas son las 4 familias, y aquí vamos a ver los tipos de adherencia que pueden formar. Aquí tenemos en el cuadro la familia, digamos ejemplo. Bueno, están selectinas, ellas a quienes pueden, qué ligandos se pueden unir, que nosotros conocemos. Pues la selectina se puede unir a carbohidratos. Los carbohidratos, recuérdense que pueden estar en la superficie de la membrana celular. Forman uniones que no son estables, o sea que no son permanentes, se pueden interactuar y luego se separan, selectinas con carbohidratos. Ahora, la familia de las integrinas, ellas pueden unirse o interactuar con ligandos o proteínas o de la matriz extracelular, cualquier componente de la matriz extracelular, y también las integrinas pueden interactuar con miembros de la superfamilia de las inmunoglobulinas. Cuando se unen las integrinas a componentes de la matriz extracelular, pueden formar adhesiones focales y hemidesmosomas, que son muy estables y son uniones permanentes. En cambio, cuando las integrinas interactúan con miembros de las superfamilias de las inmunoglobulinas, no son estables, no son uniones permanentes. Ahora, las superfamilias de las inmunoglobulinas, estas pueden interactuar, como ya vimos antes, con integrinas y son uniones no estables. Y también tiene interacciones homofílicas. Cuando hablamos de interacciones homofílicas, quiere decir que interactúan una inmunoglobulina con otra inmunoglobulina de otra célula. Y también son interacciones no estables. Las caderinas también tienen interacciones homofílicas. ¿Qué quiere decir? Que interactúan caderinas de una célula con caderinas de otra célula. Y también estas sí pueden formar uniones estables, permanentes, como son uniones adherentes y desmosomas. Y aquí tenemos ejemplos. Miren, moléculas de adhesión celular, como dijimos, ejemplo, bueno, tenemos como la línea amarilla, la de arriba es una membrana celular, o sea, es una célula, y la parte donde están las células o moléculas de unión celular, pues es la matriz extracelular, es la parte de afuera, y la otra línea amarilla de abajo es la otra membrana celular de la otra célula. Entonces estamos viendo cómo interactúan esta caderina de una célula con la otra caderina de la otra célula, porque dijimos que eran homofílicas. Miren, caderina con caderina. Aquí estamos viendo características que esta unión, estas caderinas dependen de calcio. Esto es importante.
Miren, otra homofílica, habíamos dicho que inmunoglobulina de una célula va a interactuar con inmunoglobulina de otra célula, eran homofílicas también, ¿sí? Otra interacción, aquí está, miren, un carbohidrato, el ejemplo es mucina de una célula, va a interactuar con una selectina de otra célula, miren. Estas son heterofílicas las interacciones porque son distintas las moléculas. Igual una integrina dijimos que podía de la célula, miren aquí que es dimérica, tiene alfa y beta. Sus dímeros puede interactuar con una molécula de la matriz extracelular. Un ejemplo de esta proteína es la fibronectina, miren que es de la matriz. Es interacción heterofílica también. Bueno, empezamos con las familias de las selectinas. Ellas participan en la extravasación de leucocitos hacia los tejidos. Es importante. Los leucocitos, recuerden, son células, glóbulos blancos que están dentro de un vaso sanguíneo. Y ellas, su función es de defensa. Ellas tienen que salir de la sangre, digamos, del vaso sanguíneo donde están guardadas. Todo el plasma sanguíneo y las células sanguíneas están en los vasos capilares o en los vasos sanguíneos, tienen que salir a algún tejido si van a cumplir su función de defensa, ¿sí? Tienen que ir al músculo donde hay una infección, tienen que salir del vaso sanguíneo, entonces a eso es lo que se habla de extravasación. Los ligandos, en este caso que van a interactuar es carbohidratos de la membrana. Esta interacción es dependiente de calcio y también de magnesio. Entonces, si nos damos cuenta, aquí está el leucocito y vemos que el leucocito tiene selectina. Miren, están en la imagen, aquí viendo lo más grande, en color celeste o azul. La selectina sale de su membrana. Va a interactuar, y si se dan cuenta, lo que está afuera es la matriz extracelular, va a interactuar con la membrana, o con, mejor dicho, con carbohidratos de la membrana del vaso sanguíneo. Miren, esta es interacción heterofílica. Este primer reconocimiento va a permitir que las células estén interactuando. Como dijimos, son no estables, son solo temporales. La interacción es de reconocimiento, ¿sí? Este es como el glucocálix, los carbohidratos de la membrana, ¿verdad? Están reconociendo a la selectina del leucocito, y más adelante incluso vamos a ver cómo la integrina y la del leucocito va a interactuar con la inmunoglobulina de la membrana del vaso sanguíneo. También sería una segunda participación para que ya le den autorización de salir del vaso sanguíneo, para que haya un... Pero el primer contacto, ahorita el ejemplo que estábamos viendo era de la selectina con el carbohidrato. Acá están ejemplos de la bicapa de lípidos, miren, porque siempre van a ser como proteínas integrales, ¿sí? Las selectinas. Y hay varios tipos de selectinas, si se dan cuenta acá. Y son importantes porque incluso nos ayudan a clasificar los leucocitos, ¿sí? Acá nuevamente vemos una imagen donde está el leucocito. Vamos a ver la selectina, está en amarillo y va a interactuar. Entonces, en este caso estamos viendo una ICAM de la célula del vaso sanguíneo, que es una inmunoglobulina, que son las negritas. Las integrinas están como dímeros alfa y beta, también como en rosado. Bueno, vamos a ver aquí cómo la selectina del leucocito va a interactuar. Primero dijimos con el carbohidrato de la membrana, ¿sí? Miren acá cómo se da la interacción. Es el primer paso, y posteriormente de la integrina con la inmunoglobulina, para que ya se dé la autorización de salida. Miren, y cómo empieza a deformarse el leucocito para poder extravasarse, salir del vaso sanguíneo. Miren, esta es importante. Entonces, primero el reconocimiento de la selectina y el carbohidrato, y posterior de la inmunoglobulina con la integrina. Aquí hay leucocitos, miren, bueno, linfocitos, que es una clase de leucocitos o glóbulos blancos adheridos a la membrana, o sea, al endotelio del vaso sanguíneo, ¿sí? La segunda familia son la familia de las integrinas. Ya vimos ahorita también cómo ellas interactúan, y vamos a ver que ellas median interacciones, son interacciones débiles entre células y también entre célula matriz. Esto es importante.
También son dependientes de calcio y magnesio. Aquí tenemos las integrinas que vimos que eran como dímeros alfa y beta, ¿sí? Las integrinas son las moléculas más importantes en la adhesión de la célula a la matriz extracelular, aunque también algunos proteoglucanos pueden realizar esta función. Las integrinas son una gran familia de proteínas cuyos miembros se expresan diferencialmente según los tipos de células y las necesidades fisiológicas de los tejidos o de las células. Son proteínas, como hemos visto, transmembrana formadas por dos subunidades, cada una de ellas con un dominio que está intracelular, que contacta con el citoesqueleto de la célula, y otro dominio extracelular, que es globular, son las cabecitas globulares, que es capaz de unirse ya sea a componentes de la matriz extracelular como el colágeno, fibronectinas y lamininas. Además, el dominio transmembrana, la familia de las integrinas, comprende un grupo amplio de moléculas heterodiméricas constituidas por dos subunidades polipeptídicas transmembranales que se denominan alfa y beta. La conexión entre matriz extracelular y citoesqueleto celular es fundamental para poder modificar el comportamiento celular en función de las moléculas que están presentes en la matriz extracelular. Esto es posible porque el estado de adhesión entre la integrina se transmite a su dominio citosólico, el cual interactúa con proteínas que son capaces de viajar al interior del citoplasma para afectar a rutas moleculares o viajar al interior del núcleo para alterar la expresión genética también. Es un tipo de interacción entre células y comunicación. También la célula puede modificar su capacidad de adhesión y por tanto también su movilidad, cambiando el juego de proteínas receptoras en su superficie. Las integrinas suelen aparecer asociadas a la membrana plasmática, formando las denominadas adhesiones focales también, y también las conocidas como hemidesmosomas, que lo vamos a ver ahorita adelante. Entonces dijimos, miren, distintos tipos de interacciones entre las integrinas y el citoesqueleto. Se encuentran en dos tipos de contacto entre célula matriz. Sería la formación de adhesiones focales y también de hemidesmosomas. Entonces, adhesiones focales, ¿para qué nos pueden servir? Pues anclan varios tipos de células, incluyendo los fibroblastos, a la matriz extracelular. Y los hemidesmosomas pueden ser sitios de unión específicas entre integrina alfa 6 y beta 4. Estas se unen a la laminina, por lo que su función es anclar las células epiteliales específicamente a la lámina basal, que sería una importante función. Entonces, aquí vemos ejemplos. Miren, si se dan cuenta, en la izquierda es una célula que va a formar una adhesión focal. Aquí está anclándose a una base, si se dan cuenta. Entonces tenemos cómo va a interactuar. Nos vamos hacia la imagen en grande, ¿sí? Lo que estamos viendo aquí en pequeño lo vemos en grande y es cómo va a interactuar. Si se dan cuenta, aquí estamos viendo el citoesqueleto de la célula, ¿sí? ¿Por qué? Porque son filamentos de actina o microfilamentos. Están los microfilamentos. ¿Se recuerdan que ellos podían hacer haces o redes? En este caso, pues son haces, ¿verdad? Está la alfa-actinina, que es solo que establece la integridad de estos haces, y como vemos cómo el microfilamento, la actina, va a interactuar. Estas haces de filamentos de actina van a interactuar con integrinas. Está abajo, miren, participación de las integrinas, que son dímeros, que son proteínas transmembranales que van a anclarse a la matriz extracelular. Entonces ahí vemos cómo se están anclando a la matriz extracelular, ¿sí? Aquí en la matriz pues hay diversas fibras como de colágeno o proteoglucanos, ¿verdad? Pero esta interacción, la adhesión focal, es microfilamentos, que es el citoesqueleto de la célula, interactuando con integrinas. A diferencia que del hemidesmosoma, en este caso estamos viendo una célula epitelial. Miren, y aquí también estamos viendo cómo se ancla, ¿verdad?, a una base. Y aquí estamos viendo que en este caso el hemidesmosoma lo forman también proteínas del citoesqueleto, pero que son filamentos intermedios, y esta es la diferencia. Filamentos intermedios tienen proteínas también intermediarias, aquí está la plectina, y van a interactuar también con integrinas. Las integrinas, que son proteínas transmembranales en dímeros que se anclan
o interactúan con proteínas de la matriz extracelular, ¿sí? Entonces esta es la diferencia. Cuando forman hemidesmosoma están proteínas integrales interactuando con filamentos intermedios, y cuando forman una adhesión focal son proteínas integrales interactuando con microfilamentos. Ambas son uniones célula-matriz extracelular. Aquí nuevamente vemos un hemidesmosoma. Entonces la diferencia, ¿verdad? Filamentos intermedios con integrinas, y van a interactuar y van a anclarse o unirse a matriz extracelular, unión célula-matriz. Ahora la tercera familia, la superfamilia de las inmunoglobulinas. Estas participan en adhesiones homofílicas, que es unión de molécula de adhesión de la superficie cuando se unen a una misma molécula de otra superficie de otra célula, ¿verdad? Esta es independiente de calcio. Aquí vemos también algunos miembros de las superfamilias, también nos ayudan a clasificar leucocitos. Ellos van a participar también en fenómenos de adhesión con los leucocitos, como vimos en la extravasación, ¿se recuerdan? De un leucocito que también había participación de las inmunoglobulinas. Y aquí hay varias clases como ICAM1 y ICAM2 que están unidas a bicapas de fosfolípidos, ¿verdad? ICAM3, ¿verdad? Miren, porque todas son inmunoglobulinas, que son moléculas de adhesión celular. Aquí nuevamente vemos otra imagen donde vamos a ver la interacción. ¿Se recuerdan que desde el principio habíamos hablado de un leucocito, cómo iba a extravasarse? O sea, cómo está dentro del vaso sanguíneo y tiene que salir, y se ve cómo se deforma y sale hacia un lugar donde hay un tejido, donde hay una infección, hay una bacteria y tiene que venir a hacer su trabajo. Pero no va a romper el vaso sanguíneo, sino que es un proceso ordenado, organizado, donde hay reconocimiento de ambas membranas, tanto del leucocito como del vaso sanguíneo, que permite que el leucocito salga del vaso. Dijimos que la primera interacción era entre selectinas y podría interactuar con carbohidratos de la membrana del endotelio, y de ahí también la participación de las inmunoglobulinas y de las integrinas para que ya se diera la extravasación y salida del leucocito del vaso sanguíneo al tejido donde va a ir a efectuar su trabajo. De ahí están la cuarta familia, son las caderinas, también interacciones homófilas entre las caderinas, y estas sí son dependientes de calcio. Median dos tipos de uniones que sí son estables, son uniones célula-célula, pueden formar uniones adherentes y desmosomas. Entonces estas uniones adherentes, las caderinas se unen a haces de filamentos de actina a través de también moléculas intermediarias que llamamos cateninas. Y las desmosomas, aquí es la desmoplaquina, es la molécula intermediaria que va a unir a miembros de las superfamilias de las caderinas, como ejemplo desmoclinas y desmocolinas, y también pues esto lo va a unir a específicamente filamentos intermedios. Vamos a ver las imágenes. Entonces miren acá, como dijimos, son uniones entre célula y célula, esta es la diferencia. Entonces aquí tenemos una membrana basal siempre de una célula, es la línea amarilla, y la otra línea amarilla es la otra barra amarilla, ¿verdad? Es la otra membrana basal. Entonces de la otra célula, o la membrana, perdón, de la otra célula, y el exterior de la célula es la matriz extracelular. Entonces vemos cómo van a formar esta unión adherente, es la primera que está a la izquierda. La interacción va a ser caderina de una célula con la caderina de la otra célula, son los cuadritos o barras verdes que están aquí afuera interactuando, pero van a interactuar, vamos a ver hacia adentro, pues aquí están las proteínas adaptadoras que interactúan con microfilamentos, o sea, fibras de actina. Miren, en cambio la diferencia del desmosoma también es caderina con caderina, hay proteínas adaptadoras, pero interactúan con filamentos intermedios, que un ejemplo serían las queratinas, ¿sí? Las familias de las caderinas incluyen más de 20 tipos diferentes de las más clásicas son las E-caderina, que están en tejido epitelial, las N-caderina, que están en tejido neural, la P-caderina, que están en la placenta, la L-caderina en tejido hepático, la E-caderina y la N-caderina participan en uniones intercelulares de tipo adherente.
Aquí hay ejemplo para que ustedes identifiquen bien las diferencias cuando hablamos de uniones intercelulares entre célula y célula matriz. Entonces, si se dan cuenta, cuando hablamos de uniones célula matriz es el hemidesmosoma, ¿sí? Que está aquí abajo, miren, cuando se une la célula con la matriz, o como lámina basal que está aquí afuera, y también la unión focal, esta también sería un ejemplo, unión célula matriz. Miren, y cómo pueden interactuar entonces microfilamentos o filamentos intermedios específicamente en el hemidesmosoma. Miren, y la diferencia cuando es unión célula con célula. Tenemos aquí dos células y aquí podemos ver distintos tipos de uniones como las que ya hemos visto, pues que pueden ser uniones oclusivas o uniones estrechas, ¿sí? Uniones intercelulares que solo son de anclaje, como lo son las uniones adherentes, que ya hemos visto que en la unión adherente son filamentos de actina los que interactúan, ¿verdad? Y forman también los desmosomas, pero estos son filamentos intermedios. Y vamos a ver otras que son las uniones formadoras de canales, que son las tipo gap, que también las vamos a ver ahora, y las oclusivas, que esas son uniones impermeables, que también las vamos a ver ahora adelante. Siempre tenemos que distinguir entre una célula, el ápice o la región apical, y la base, ¿sí? Si es una célula epitelial que es de superficie, pues la superficie es la región apical y la región basal es la base de cimiento que va a interactuar con la lámina basal, que es parte de la matriz extracelular, ¿no? Entonces, como dijimos, ejemplos de uniones adherentes, está la unión adherente o zonul adherens, esta interacción entre caderinas que son dependientes de calcio e interactúan microfilamentos de actina, eso es lo importante. En cambio, en las desmosomas o que se llaman mácula adherens, es interacción entre caderina y caderina dependientes de calcio, de tipo desmogleínas y desmocolinas, y aquí los que van a interactuar del citoesqueleto son filamentos intermedios, los más comunes son queratinas. Aquí tenemos un ejemplo de uniones de adherencia o adherens. Están formados por un cinturón de adhesión alrededor de la célula. Si se dan cuenta, aquí como dijimos, son interacciones, las moradas en la imagen son caderina con caderina de una célula. Tienen aquí cateninas, que son las de moléculas intermediarias que interactúan con el citoesqueleto, que son microfilamentos. ¿Sí? Esto es importante. Esas son uniones de adherencia. Y aquí también tenemos otro ejemplo de uniones de adherencia, ¿sí? Presentes en epitelio y músculo cardíaco, es importante. Las caderinas están unidas a proteínas adaptadoras como catenina y filamentos delgados de actina. Esto es importante. Cuando son uniones adherentes son filamentos de actina y se ven en microscopios como bandas o cinturones. Si ven acá en la imagen de la derecha, cuando se ven todas las uniones se ven como bandas o cinturones en las células. Ahora la diferencia, los desmosomas, estas contienen proteínas especializadas que son filamentos intermedios. Dijimos, el ejemplo eran queratinas. Estas son las del citoesqueleto que participan. Aquí dijimos que pueden ser de tipo desmoplaquina y filamentos de desmina también. Esto son proteínas adaptadoras también que incrementan la rigidez de los tejidos. Entonces, y también es interacción entre célula y son caderina con caderina, ¿verdad? El tipo más común de desmosoma son los de maceta o puntual, que se encuentran en el epitelio, en el músculo liso, en muchos otros tejidos animales. Son empalmes en forma de botón que unen células y también funcionan como anclas para fibras del citoesqueleto, en este caso microfilamentos. Filamentos intermedios, los más comunes de queratina. Miren, aquí nuevamente, entonces tenemos como partes de la estructura. Si se dan cuenta aquí es una célula y otra célula. Si son filamentos intermedios es un desmosoma, recordemos, esto es lo importante. Aquí las rojas son las caderinas que interactúan entre célula y las células intermedias intermediarias, como está miren en color verdecito, está la placofilina, la placoglobina, que están como en azul.
desmoplaquina, miren, que son las que interactúan específicamente con los filamentos intermedios, que son de queratina, que le dan más firmeza y rigidez al desmosoma, ¿verdad? Y aquí abajo vemos también los desmosomas ya formados y cómo se ven como botones en las células. Y vemos aquí abajo. Y los que se ven en bandas, me gusta esta imagen, los que se ven en bandas o cinturones son las uniones adherentes y los que se ven como puntos o botones son desmosomas. Y arriba están las que se ven como redes, son las uniones estrechas, que las vamos a ver ahorita adelante, que esas son las que impermeabilizan. Entonces aquí otra vez un desmosoma, recordemos, unión célula con célula, interactúan las que son verdes, caderina con caderina, están las proteínas adaptadoras que interactúan con, si es desmosoma, son filamentos intermedios. Los más importantes son las queratinas. Entonces aquí está, como dijimos, los desmosomas son como puntos o botones, ¿verdad? Por eso se llama desmosomas puntiformes. Nuevamente vemos las caderinas en verde, son interacciones célula-célula y que interactúan con el citoesqueleto de la otra célula, de ambas células, como los filamentos intermedios. Entonces son placas de fijación con filamentos intermedios, hay en tejidos con esfuerzos mecánicos fuertes, son caderinas con caderinas unidas a proteínas adaptadoras como desmoplaquina, y dijimos que interactúan estas con filamentos intermedios como queratina y están en forma de discos o puntos. Las uniones estrechas, estas son las que son impermeables, se llaman uniones estrechas o oclusivas. Este tipo de unión se encuentra separando los líquidos extracelulares que bañan las regiones apicales y basales de las células con el objeto de que cumplan sus respectivas funciones y forman barreras que tornan impermeables determinadas cavidades. Como ejemplo sería la luz del intestino. Recordemos que ahí pues pasan todos los alimentos, los líquidos, tomamos algún líquido y pasa por el epitelio intestinal y no se sale del todo el tubo digestivo, ¿verdad? Entonces es importante ahí estos tipos de uniones estrechas u oclusivas para que no salgan los líquidos de las cavidades. Entonces aquí nuevamente tenemos estas células que interactúan. Recuérdense que también son uniones entre células. En la imagen de la derecha vemos primero las ocludinas y las claudinas, son las principales proteínas que forman esta unión estrecha u oclusiva. Prácticamente fusionan las células y las vuelven impermeables, ¿sí? Otras proteínas intermediarias aquí, miren, y lo importante también es que participan interactuando con microfilamentos, si se dan cuenta que son el citoesqueleto de las células, y acá después vemos ya cómo se ven como redes. Miren, estas alineaciones de claudinas con ocludina forman estas redes que sellan, miren, y cuando las vemos acá, vemos nuevamente en la imagen de la izquierda los tres tipos de uniones. Las que están en rojo, como redes, son las estrechas, ¿sí? O oclusivas. Las que están en bandas abajo, como azules, son las adherentes, y las que están como puntos son los desmosomas. Son los tres principales tipos de uniones entre células. Nuevamente, aquí vemos a la ocludina y la claudina, las dos proteínas de ambas células formando uniones estrechas, impermeables, entre células epiteliales vecinas. Son una barrera continua, sella la célula. Importante también en la barrera hematoencefálica porque no permite que pasen bacterias de las meninges al cerebro. Ahora no cualquier bacteria puede pasar. Si pasan, generan meningitis, digamos, que es inflamación o infección del cerebro. Aquí también nuevamente para que ustedes vean cómo se ven las redes aquí arriba que sellan a la célula y la vuelve impermeable. Las uniones entre células o conocidas como tight junction también. Y ahora las últimas son las uniones comunicantes. ¿Por qué son tan importantes las comunicantes o conocidas como gap junction? Pues también las membranas de dos células poseen proteínas que conforman como semicanales transmembranales que las interconectan y permiten el paso de moléculas entre ambas. Entonces, miren acá, son canales que conectan células que permiten el paso comúnmente de iones y comunican a las células de una manera rápida. Miren, aquí están formando estos canales, están formados como hendiduras o canales, como dicen, si se dan cuenta, aquí en la imagen, en la C,
Digamos, en la membrana hay un conexón de una célula, interactúa con otro conexón de otra célula. Estas son las proteínas, están formadas por proteínas llamadas conexinas. Miren acá nuevamente, una célula y otra célula, y los conexones son los canalitos que interactúan con otros conexones de otras células que forman canales. Los conexones están formados por proteínas que se denominan conexinas, son 6 conexinas y son sitios de comunicación entre el citoplasma de células adyacentes. Miren acá, también en las comunicaciones de la sinapsis, cuando es comunicación de una neurona, de un axón o dendritas con otra neurona, esta conexión es importante, esta comunicación tipo. Miren acá nuevamente tenemos en esta imagen de arriba varias células, si se dan cuenta, 1, 2, 3, 4, y que varios conexones están conectados, 4 conexones, y forman canales que comunican pues varias células en poco tiempo. Ahí pueden viajar iones a través de los conexones. Aquí abajo también vemos los conexones en verde y cómo pueden comunicar varias células. Y aquí también vemos pues las conexinas. Miren en verde, un verde oscuro, un verde claro, porque si son conexinas que tienen la misma estructura, pueden ser homoméricas, o si son de diferente estructura, pues heteroméricas, forman conexones heteroméricos, homotípicos o heterotípicos, ¿verdad? Que forman canales que comunican las células. Muy bien, con esto terminamos. Gracias, espero que sea de ayuda y de aprendizaje la clase del día de hoy.